¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí para una nueva predicción. En este caso, la predicción. El super clásico del fútbol argentino. River Plate en su estadio contra Boca Juniors. Partido a jugarse el domingo 7 de mayo a las 17:30 horas, horario de Argentina, en el estadio más monumental. Así que tenemos una cosa única en el mundo. El país campeón del mundo, Argentina, y el superclásico más grande del mundo. La rivalidad más grande de un país futbolero puesta en marcha este domingo. Les agradezco a todos la paciencia porque he tenido un fallido en el video anterior, así que le he pedido disculpas a los hinchas de River para que entiendan mi situación, así que les agradezco a todos los que han tenido paciencia. Espero que comenten también cuando tengo aciertos en algunas cosas, porque a veces no ocurre en la misma medida. Así que bueno, acá estamos para tirar el superclásico del fútbol argentino. Hubo cambios, ambos han jugado sus fechas de Copa Libertadores de América con distintos resultados. River viene mucho mejor a este superclásico, venía jugando muy bien y tuvo una caída fuerte en Brasil, y Boca, que no venía jugando nada bien, tuvo una victoria en Chile. Pero eso no tiene nada que ver con este superclásico, porque ya sabemos que los superclásicos son diferentes. Podés venir bien y no salir tan bien en este partido, y podés venir mal y recuperar todo. Es el punto de inflexión, es el momento donde cambia el año futbolístico de los equipos argentinos, de estos dos grandes de Argentina. Así que bueno, estoy bastante nervioso por el resultado de este partido. Creo que eso también me jugó una mala pasada en el anterior video que todos vieron. Como dije, vuelvo a pedir disculpas a los hinchas de River Plate. A algunos parece que les gusta más los errores que disfrutar del fútbol y de los resultados. Mucha gente juzgando, diciendo cosas. La verdad que no es mi idea. Mi idea es transmitir siempre la intención, que es mostrar que con los arcanos también se puede interpretar un partido de fútbol. No es esa rivalidad y estar discutiendo y murieron en Madrid y se fueron a la B. Me parece un comentario bastante chico para lo hermoso que es el fútbol. Así que bueno, les quería decir eso. También les quería decir que el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante las tendencias dominantes en esto que es fútbol. Es un pronóstico, o sea que los pronósticos tienen mucha más capacidad de poder tener un fallo que un partido, en un partido que lo que es una tirada, una sesión de tarot con una persona. Pero bueno, hay gente que no le interesa nada, no tiene ganas de bardear, de salir a decir te equivocaste, pero cuando acierto no dicen acertaste, ¿no? Así que bueno, sepan que esto puede, como decía el querido Tuzán, esto puede fallar, pero la idea es divertirnos y pasar un buen rato con esto hermoso que es el fútbol. Pero ya mismo vamos a ver qué es lo que nos sale para este superclásico del domingo. Ya saben cómo es mi método. Carta identificatoria para el equipo de River Plate. Carta identificatoria para Boca Juniors. Primera carta para River. Primera carta para Boca del primer tiempo, ¿no? Primera carta para River. Primera carta para Boca Juniors. Vamos armando todo acá. Ahora empieza el segundo tiempo, voy a tirar primera carta para River Plate, primera carta para Boca Juniors, última carta final del partido
para el equipo de River Plate, final del partido para Boca Juniors. Y ya tenemos todo armado para este gran encuentro de dos grandes del fútbol argentino. Hubo muchísimas novedades en el juego en ambos equipos, muchas cosas que estuvimos viendo en estos partidos de la Copa Libertadores de América, pero yo creo que ninguno de estos dos partidos representan cómo vienen estos dos equipos, ¿no? Creo que River viene mejor, pero que Boca viene levantando, viene tratando de tener confianza en sí mismo. Y como les decía antes, es un clásico. El clásico es impredecible. Así que vamos a ver primera carta identificatoria para el equipo de River Plate. ¿Cómo llega este partido River? ¿Con qué estrategia, con qué táctica después de la derrota que tuvo en Brasil por goleada? A ver cómo plantea este clásico en su propia cancha. La Emperatriz. La Emperatriz es una carta que representa siempre a River Plate a lo largo de lo que es su historia por su característica de juego destacado, de juego bello, de buscar el buen fútbol. La Emperatriz significa la delicadeza, el juego del fútbol de toque, algo que River ha cambiado también desde su descenso, ¿no? O sea, River se ha vuelto un equipo más copero, pero bueno, quiere recuperar esa esencia de River de mostrarle la pelota, de jugarle a Boca y de demostrarle quién tiene el fútbol en la Argentina. Pero bueno, vamos a ver cuál es la carta identificatoria para Boca Juniors en el estadio más monumental. ¿Con qué idea sale a jugar Boca? Bueno, y Boca sale también, me encanta esto, con una carta que lo identifica históricamente. Históricamente, a pesar de que Boca ha tenido grandes equipos con jugadores de toque, con jugadores de buen juego, Boca sale con el ahorcado. La carta que significa sacrificio, algo que Boca ha tenido muchas veces, la garra de Boca, el ganar a lo Boca, esa idea histórica que hay con respecto a la fuerza y a dejarlo todo en la cancha. Boca sale a sacrificar el todo por el todo y River sale a imponer un juego de categoría que los identifica. No digo que Boca no lo tenga, pero es la característica histórica de ambos equipos. Así que vamos a ver qué pasa en el desarrollo del partido. ¿Cómo empieza este partido? ¿Cómo empieza River Plate? River Plate empieza con la carta de la muerte. Empieza con algunas cosas, con algunos cambios, con algunas inseguridades, con algunas cosas que quedan pendientes, y Boca empieza con el sol. Vamos a ver qué más nos sale. River con lo posicional. Ahora voy a volver a rever todo el partido. Voy a ir dando vuelta a las cartas para tener una idea. Vamos a ver qué pasa por acá. Bueno, es un partido bastante equilibrado. Vamos a pasar nervios. Se lo digo desde ahora tanto a los hinchas de River Plate como a los hinchas de Boca Juniors. Es un partido muy equilibrado, pero les tengo que decir que inicialmente, con la carta de la muerte, que algunos dicen que es cambios, son cosas así, pero en el fútbol la carta de la muerte es empezar mal, es tratar de cambiar todo cuando el plan era otro. Y de alguna manera River se ve sorprendido por el planteo de Boca. Recordemos que Boca tiene algunos cambios tácticos con Advíncula, tratando que juegue casi de extremo derecho, algunas cosas. Yo lo veo por ese lado. Hizo un golazo Advíncula contra Colo Colo, y no digo que vaya a ser él el que convierta, pero hay gol de Boca en los primeros 45 minutos. Fíjense, algunos que dicen que tengo tendencia, que no soy objetivo, es una carta mala y es una de las mejores cartas de la baraja, así que gol de Boca en los primeros minutos. ¿Qué pasa con River después? Le cuesta a River esta carta. Esta carta tiene que ver con el posicionamiento. Justamente una de las cosas principales en el fútbol, que es ver dónde estamos ubicados, en qué forma vamos sobre la pelota para trabajar en presión,
de qué manera se colocan los jugadores para salir jugando, y River intenta cambiar ese posicionamiento porque está muy mal ubicado en el terreno de juego. Eso podría llevar, y digo podría, me parece demasiado auspicioso, estamos jugando en el más monumental, así que es difícil, pero podría haber otro gol de Boca en el primer tiempo. Así que esta es la situación, no es lo más obvio, casi todo el mundo se jugaría por un empate en este partido, pero viene a favor de Boca. Acá, en esta parte del comienzo del segundo tiempo, River sale a ser River. Sale con la carta del mundo, una carta que es realmente la mejor de la baraja, sale a ganar el partido y Boca tiene la carta del ermitaño. Podría haber o no un gol de River. Les digo por qué no. No porque el ermitaño tiene que ver con dejar pasar el tiempo, con hacer tiempo, con replegarse, que es tal vez lo que haga Boca teniendo una diferencia a favor. Así que no está claro que pudiera llegar a concretar River un gol, pero existe la posibilidad. Y también sobre el final del partido, River intenta ir domesticando con paciencia, con tranquilidad y terminar de empatar el partido. Así que River busca de esta manera, como esta mujer domestica al león, dominar a Boca, empatarle el partido y ganar finalmente en su propia cancha. Pero Boca Juniors tiene la carta del mago. La carta del mago es tener todos los elementos a tu favor para poderlos modificar. Así que en este caso ambas fuerzas se anulan. ¿Qué conclusión tenemos de todo esto? La conclusión es que en este momento Boca tendría una ventaja, podría ser de un 1, un 2-0 durante el primer tiempo, importante ventaja. River podría tener un gol acá, podría ser un 2-1. Hay varias posibilidades, podría ser un 3-2 o un 2-1 a favor de Boca o un 1-0. Esos son los resultados posibles que veo, pero, a pesar de que muchos hinchas de River me dijeron que era por la posición de las cartas, yo no sé si habrá tenido que ver la influencia de la Copa Libertadores de América, no sé qué pasa, yo veo a River mucho mejor que Boca a nivel plantel, a nivel juego, lo que demostró, pero este partido de visitante en el más monumental, me voy a jugar, no quiero decir un empate, que es posible también que haya un empate, pero para mí, jugándomela, se lo lleva el club Boca Juniors. Boca gana el partido de visitante en la cancha de River, en el más monumental. Es tal cual, es muy parecida a la tirada que había hecho con errores en cuanto al tema de quién era el local y quién era el visitante. Boca tiene ventaja. Boca puede llegar a ganar el partido. Aunque, como les decía, no es imposible un empate. Y se los explico con las cartas. Si bien esta diferencia es muy grande, y esta también podría dar alguna diferencia, River podría empatar acá 1-1. O podría haber dos goles más, uno de cada equipo. Yo lo sigo viendo a favor de Boca y no es una cuestión de fanatismo ni nada. Fíjense que Boca, la única carta mala que tiene es el ermitaño, y el ermitaño es una carta de tiempos largos, de esperar que el juego pase. En cambio River tiene la muerte. Es una carta mala, por más que digan que es de cambios. En el fútbol, en la forma en que yo tiro las cartas, no es una carta buena, y van a ver que lo hago en todas las tiradas. Así que este es el resultado por el que Robertino Tarot se juega en este super clásico de Argentina. Victoria de visitante para el Club Atlético Boca Juniors. Así que muchas gracias, pongan like, díganme cómo va a salir el partido para ustedes en los comentarios y que tengan un excelente día.